Luis. Pues bueno, hoy vamos a continuar el curso de adicciones para residentes de segundo año de psiquiatría. Buenas tardes, buenos días a todas y todos. El tema que hoy nos toca es el de trastornos comórbidos. Vamos a ver más adelante sus sinónimos, pero para empezar, los objetivos de esta clase son conocer el concepto de patología dual, que es uno de los sinónimos, y otros términos usados para referirse a esta condición. Conocer los modelos explicativos de la patología dual, conocer la diferencia entre trastorno primario e inducido, y conocer las presentaciones más frecuentes de comorbilidad entre uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos. Esta lámina la pongo en varias presentaciones, me gusta mucho porque la comorbilidad que estoy hablando ahora es una comorbilidad psiquiátrica y como psiquiatras, futuros psiquiatras, pues es lo que nos incumbe en buena medida, es lo que tratamos, es lo que sabemos hacer, pero cuando una persona usa sustancias, puede tener múltiples comorbilidades o múltiples situaciones que afectan su salud y su bienestar a lo largo de la vida y a lo largo de su consumo y más allá, ¿no? Así que también hay comorbilidad física, no lo olviden. Hay comorbilidad con VIH, hepatitis C y con otras ITS que se transmiten tanto por vías de uso como por conductas o prácticas sexuales de riesgo. Hay comorbilidad, no le podría llamar comorbilidad directa, pero la intoxicación y la abstinencia lleva a cuadros psiquiátricos y también pues corresponde a parte de la comorbilidad, la sobredosis, las muertes por sobredosis, pues ahí no se llama comorbilidad, ahí ya hablamos de mortalidad, pero está relacionada con el uso de sustancias. Así que hay aspectos legales, la criminalización, el ausentismo laboral, accidentes, y ya veíamos en la clase pasada que también las víctimas en cuanto a su salud mental de las personas que tienen problemas por uso de sustancias, pues puede ser una comorbilidad. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a hablar de la comorbilidad psiquiátrica. En esta lámina, que también la vamos a ver en algunas presentaciones, me gusta mucho porque nos indica cómo es la historia natural de los trastornos por uso de sustancias. Todos empiezan por una etapa de no uso, donde ya hay, sin embargo, factores de riesgo y de protección que pueden incidir en el desarrollo o no de los siguientes pasos, y también por diversos factores sociales, individuales. Hay un consumo inicial de las personas y a partir de ahí se da un crecimiento del consumo, pasando por uso social. El alcohol, tabaco son cannabis, tienen muy claro esta etapa donde solamente es en algunos momentos sociales cuando les invitan. Pasamos luego al uso habitual, al abuso, y que en términos de la CIE-10 serían el uso o el patrón de uso perjudicial de una sustancia, y el uso compulsivo, que en esta lámina le dejé el nombre tal como venía, pero corresponde a lo que llamamos adicción, a lo que llamamos dependencia, y que recuerden que son dimensiones muy parecidas, no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero el término que a mí me gusta es dependencia porque es el de la ciencia. ¿Sí? Y bueno, y puede haber recaídas después de periodos de no uso, de uso controlado. ¿Y por qué les pongo esa lámina? Porque la comorbilidad puede aparecer en cualquier momento de esta gráfica. Puede aparecer, por ejemplo, como producto de una intoxicación o un síndrome de abstinencia en usos iniciales, en usos que apenas son, digamos, como casi podríamos llamarle experimentales. Eso puede producir cuadros, en algunos casos psicóticos desde ese momento, y también, desde luego, pues,
cuadros depresivos o de algún otro tipo que acompañan el desarrollo de todo esto. Todo esto vamos a tratar de verlo en esta clase, así que vamos a continuar, perdón, con la definición de trastornos comórbidos, diagnóstico dual, patología dual, son diversos términos. El de trastornos comórbidos aparece en la literatura inglesa desde hace tiempo y como problema de estudio, pues también ya tiene desde los 80s que se empezó a investigar esta comorbilidad, ¿no? Antes, bueno, se consideraba como accidental, no se estudiaba, no se le daba la importancia, se pensaba que necesariamente uno era consecuencia de otro y por lo tanto solamente al erradicar uno se podía eliminar el otro, etcétera. Pero ya existía el de trastornos comórbidos. En España empezaron a usar el término de patología dual y en idioma español es muy usado, y el de diagnóstico dual es una traducción al inglés, dual diagnosis o dual disorder, para hablar de todo esto. ¿Qué quiere decir? Es un término muy general usado para referirse a la comorbilidad o concurrencia en el mismo individuo de un trastorno por uso de sustancias y otro trastorno psiquiátrico. Aquí incluimos lo que en el DSM-4 se le llamaba el eje 2, es decir, los trastornos de personalidad. Eso también le llamamos patología dual o trastorno comórbido. Y desde luego el término, al ser tan general, no tiene en sí mismo una implicación de cuál es la naturaleza de la asociación entre estas ambas condiciones. En realidad hay varias naturalezas o varias formas de explicar esta asociación, y tampoco nos habla de una relación etiológica entre ellos, ¿no? Es decir, eso lo tenemos que especificar y no dejarlo dentro de un término general. Las posibles, los modelos explicativos de la patología dual, y que yo voy a usar en esta clase indistintamente los tres términos de la patología dual, son estos. Uno, el quizá más reconocido, el más aceptado, el más universalmente, ¿cómo les diré?, sustentado, es el de los factores comunes, que implican temas genéticos, sociales, de la crianza, de la exposición al estrés, o una o múltiples veces en algún momento de la vida, y que estos factores comunes pues predisponen al individuo a desarrollar trastornos mentales y trastornos por uso de sustancias, de una manera que puede ser paralela, clínicamente puede darse señales más en un trastorno como el uso de sustancias, que es muy llamativo cuando ya se da, pero quiere decir que, o puede querer decir que ya el trastorno mental tenía más tiempo de evolución. Y bueno, ese es el modelo, la teoría de los factores comunes. Este otro modelo explicativo tiene dos componentes. El trastorno por uso de sustancias puede llevar a un trastorno mental. Por un componente es la vía aguda, a través de la intoxicación o los síndromes de abstinencia que me llevan a un trastorno mental derivado de ese cuadro agudo, o también se pueden relacionar con la naturaleza crónica que tienen estos trastornos y que van afectando de manera crónica y se asocian posteriormente con mayores tasas de depresión, mayores tasas de suicidio, por ejemplo. El siguiente modelo explicativo es el del trastorno mental primario o inicial, que lleva a la persona o se asocia con un uso de sustancias que puede llevar al trastorno por uso de sustancias. Y aquí también el modelo explicativo muchas veces se centra en el modelo de la automedicación, en donde hay un malestar, hay una sensación displacentera que tiene la persona, y que al usar una sustancia puede entonces sentir un alivio, una mejoría,
y por lo tanto incidir en que la vuelva a usar. Ese es un modelo explicativo de esto, ¿no? El modelo de la automedicación y también se da en muchas otras vertientes, ¿no? El trastorno mental puede llevar a la persona a tener como, vamos a imaginarnos, alguien que tiene menos actividades sociales y que entonces se dedica a jugar videojuegos y que aquí no lo dice todavía, tengo que cambiar eventualmente estas láminas, pero también aplica a los videojuegos, aplica a las apuestas en línea y entonces ahí me sigo porque me da alivio, me da esa sensación de excitación o de emoción que necesito en mi vida. Entonces hay varias formas de explicarlo. Y esto que es cuando finalmente las personas entran en una dinámica, este modelo explicativo, que quiere decir que se perpetúan el trastorno mental y el trastorno por uso de sustancias a lo largo del tiempo, haciendo que sean manifestaciones más graves de cada uno y que eso lleve también a dificultades de tratamiento más importantes. Aquí hay como algunas acotaciones o algunos detalles de esto, ¿no? Decíamos que una persona puede llegar a tener dos condiciones independientes, dos o más llamadas condiciones independientes que tuve por el azar. Digamos que tengo un trastorno por uso de sustancias, pero soy uno de los cada 20% personas que voy a tener un trastorno depresivo alguna vez en la vida. Voy a tener un trastorno de estrés postraumático por un evento que tuve, entonces son condiciones independientes y en esta combinación dice, pues podrían cada una seguir su propio curso clínico característico. ¿Qué pasa? Que los vemos pues como navegando juntos, ¿no? Otra forma de verlo o de tratar de investigarlo inclusive es cuando el primer trastorno influye en el desarrollo de la segunda condición de tal manera que este trastorno adicional luego sigue un curso independiente. A mí se me ocurre quizá el caso de personas jóvenes que empiezan a fumar cannabis en edades tempranas, que desarrollan un consumo ya considerado problemático y que eso, si tienen una genética que los predisponga familiar, hacia la psicosis, hacia trastornos esquizofrénicos y desarrolla en una etapa más temprana la esquizofrenia. Hay varios estudios que nos reportan esa posibilidad, el desarrollo más temprano, 1 o 2 años antes de lo que hubiera sido su desarrollo, pues eso hace que el desarrollo de la persona se afecte y que aunque deje de fumar cannabis, pueda seguir este trastorno adicional un curso independiente, ¿no? Les dejo de tarea imaginarse más situaciones. Ya hablábamos el tercer aspecto, que para disminuir problemas asociados con el primer trastorno, esto siempre lo debemos investigar, ¿no? El por qué consumen y les voy a contar también que me ha tocado últimamente atender a adolescentes muy jóvenes, usando ya cristal inclusive, y digo muy jóvenes de 13, 14 años, y ahí siempre hay que investigar qué más está sucediendo, ¿no? En estos casos recientes que vi, había una comorbilidad con TDAH que no había sido diagnosticada y que favorecía entonces conductas impulsivas o de toma de así como decisiones un poco sin enjuiciarlas previamente, ¿no? Y también esto lo veremos y nos enfocaremos a los cuadros psiquiátricos que son específicamente consecuencia de intoxicación o abstinencia y por lo tanto son en la mayoría de los casos de corta duración, ¿no? Entonces son diversos aspectos. Quiero mostrarles otra forma de categorizar a los trastornos mentales comórbidos. Esta lámina, que también la veremos
cuando veamos tratamiento, está enfocada a ayudarnos en el tratamiento de la comorbilidad para ubicar el grado de severidad, ¿no? Entonces se llaman cuadrantes de atención de Rayl, por un señor que los sintetizó, los describió, y son ampliamente usados en Estados Unidos para categorizar los tipos de servicios. Entonces podemos hablar en este eje donde cruzamos enfermedad mental, por un lado, enfermedad mental, está incorrecto, es enfermedad mental, y por otro lado, el consumo de alcohol y otras drogas, desde menor severidad hasta mayor severidad. Entonces tenemos 4 cuadrantes. Uno donde los trastornos mentales son menos severos y los trastornos por consumos de sustancias son menos severos. Esto es algo que se podría ver o atender por personal de salud, no necesariamente psiquiatras, en unidades de atención de primer nivel, ¿no? Donde hay, quizá en la mayor parte de los casos, trastornos de consumo experimental, episodios únicos de consumo perjudicial, patrones de consumo perjudicial, pero todavía no llegamos a la dependencia o a las dependencias graves, ¿no? La categoría 2 es cuando el trastorno mental es más severo y los trastornos por consumo de sustancias son menos severos. Esto lo podríamos ver en muchos centros de salud que sí cuentan con atención de trastornos mentales o psiquiatras que se enfocan a atender, pero digo, es lo que vemos todos los psiquiatras, trastornos mentales, pero que de repente no ven problemas de consumo o son solo cuando son así como volvemos a lo mismo, experimentales, episódicos, de poco impacto, y está bien, hay que trabajar con lo que uno se siente con confianza. Finalmente, a mí muchos colegas que trabajan en esta categoría, pues me refieren a aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos mentales menos severos y donde predomina el consumo de sustancias, que es más severo. Esta categoría 3 normalmente también en nuestros modelos habituales se mandaba o se manda a lugares específicos para la atención de adicciones, por ejemplo, centros de integración juvenil, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los que tienen trastornos mentales más severos y consumos de sustancias más severos? Pues de acuerdo a este modelo son los que normalmente se atienden en hospitales psiquiátricos, en cárceles, en prisiones, en servicios de emergencia, señala por acá, y que finalmente yo creo un poco que todos los que estamos en esta clase el día de hoy, en este curso, y que es un honor que estén aquí, es que podamos atender como psiquiatras estos temas, ¿no? Porque son los que se van a presentar en nuestra vida cotidiana. Entonces, esta lámina resume cómo podemos categorizar y cruzar estas comorbilidades de acuerdo a la gravedad de una u otro eje. Algunos datos estadísticos: el uso de cualquier sustancia psicoactiva aumenta el riesgo de tener pensamientos suicidas. Este es un estudio que no se los puse porque es del 2012, pero les puse el del 2020, pero en el 2020 no analizaron esto igual de la misma manera. Son estudios hechos en poblaciones, son estudios estadísticos, epidemiológicos muy grandes que se hacen en Estados Unidos, donde se captan muestras representativas, y entonces aquí vemos el riesgo de tener pensamientos suicidas. Ahorita estamos hablando de pensamientos suicidas en adultos de la población general de Estados Unidos. El 3,9% los tiene, y nos vamos hasta un 20,9% en personas usuarias sin prescripción, es decir, fuera de uso médico, de sedantes. Se distinguen los sedantes como medicamentos indicados para dormir. Ahí puede haber varios, pero yo quiero destacar esta mayor incidencia de pensamientos suicidas,
vemos que todas, desde la cannabis hasta la cocaína, los inhalantes, los analgésicos, todas tienen una mayor frecuencia de riesgo de tener pensamientos suicidas. Como les decía, esto no nos marca una asociación entre cuál es la culpable o cuál es primero, cuál es después. Son estudios transversales que en el momento de levantar la encuesta, la persona tiene esta comorbilidad. También ya cuando se distinguen pensamientos suicidas serios o graves o planes concretos suicidas o intentos suicidas, vemos en azul oscuro que también el tener dependencia o abuso al alcohol o sustancias aumenta el riesgo, llevándolo a más del doble en las tres condiciones que estamos platicando. También señalar que existe una asociación entre cualquier trastorno mental o trastornos mentales graves. Estos estudios distinguen el conjunto de todos los trastornos mentales y sacan un subconjunto de aquellos que le llaman trastornos mentales graves. Bueno, hay una asociación entre ellos cuando han sido reportados en el último año con el uso de tabaco y con atracones de alcohol y con uso de sustancias, ¿no? Entonces esto sucede, vemos en azul aquellas personas que tuvieron algún trastorno mental, en rojo quienes tuvieron un trastorno mental grave y vemos en esta gráfica que 50% de las personas que tuvieron un trastorno mental grave en el último año tuvieron un uso de sustancias ilícitas. Un 41% tuvo un uso de marihuana, un 10% tuvo un mal uso, un abuso, un uso perjudicial de opioides, 30% tuvieron atracones de alcohol, que no es lo mismo que dependencia, es otra medida. Y también vemos, y bueno, a mí no me sorprende porque es un reporte que siempre sucede, también aquellas personas que usan tabaco, ya sea en productos combustibles o en vapeadores, también tuvieron una mayor asociación de trastornos mentales y trastornos mentales graves. Son asociaciones no explicativas, recuerden esto, y en esta gráfica, que también es del estudio del 2022, que sí tienen ustedes en la plataforma, cuando nos vamos a adolescentes y episodios depresivos graves, en azul oscuro, vemos que hay una asociación entre estos episodios y el uso de sustancias en el último año, incluyendo tabaco y atracones de alcohol, ¿no? La mayor asociación es con las drogas ilícitas y eso nos debe de llamar pues mucho la atención. Desde luego, luego le sigue la cannabis, que en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados ya no es ilícita como tal, y quiero destacar también cómo el tabaco acompaña a el uso de tabaco, perdón, se asocia a estos cuadros depresivos mayores en adolescentes. No quiero llenarlos de números, más bien vean los colores, vean las figuritas. A la izquierda son aquellas personas que tienen un trastorno mental, que son estas en amarillo, cualquier trastorno mental, y acá vemos las que tienen un trastorno por uso de sustancias, y esta es la interfase que estamos hablando, ¿no? Esta en Estados Unidos son millones, seguramente aquí, si bien no serán tantos, pero tenemos menor población, pero pueden ser 10 millones, 15 millones y no hay personas suficientes para atenderlo. En la lámina de la derecha habla de una, ¿cómo se dice? Un conjunto menor, que es aquellos que tienen un trastorno mental grave. El porcentaje es menor, hay un menor porcentaje de personas, pero vemos que corresponde prácticamente a la mitad o casi la mitad de aquellas personas que tienen un trastorno mental grave. Entonces, si nos vamos a dedicar a ver trastornos mentales graves, vamos a encontrarnos esto en
muchas veces en el camino. Aquí vemos, y para variar no veo lo que está arriba, porque esto es en adolescentes, si no me equivoco. Estamos viendo el acceso a tratamiento. Sí, es que no alcanzo a, permítanme tantito. Bueno, aquí podemos ver las personas que tienen comorbilidad, perdón, me estaba perdiendo, que tienen comorbilidad de uso de sustancias y trastornos mentales. En este caso veo adolescentes, si no me equivoco, y vemos a las personas que no tienen tratamiento, que son 43% de ellas. Y las que sí tienen tratamiento, la mayor parte solamente van a servicios de salud mental y muy pocos, 6.5% van a tratamientos mixtos, ¿no? Y esto es muy notable porque en Estados Unidos pues, tienen una mayor infraestructura, mayor número de especialistas y vemos como una buena parte se queda sin tratamiento. Cuando nos vamos a adultos, pues pasa lo mismo, prácticamente la mitad de las personas con patología dual no están recibiendo tratamiento y quienes la reciben, que sí reciben algún tipo de tratamiento, lo mismo. La mayor parte solamente reciben tratamiento respecto a las condiciones mentales. 13% recibe tratamientos mixtos, que sería lo ideal. Y aquí vemos que en el caso de los adultos hay un porcentaje que recibe tratamiento por uso de sustancias y no recibe tratamiento para sus problemas mentales. ¿Y por qué es relevante esto? Lo veremos más adelante en cuanto a los modelos de tratamiento, porque cuando atendemos a una persona nada más en un modelo que se basa en su salud mental y no vemos el uso de sustancias, pues lo más probable es de que se perpetúen las condiciones y no haya un buen desarrollo del tratamiento, una buena evolución. Vamos a ver a partir de ahora los trastornos primarios o secundarios, tratar de ver la diferencia entre uno y otros. Es bien interesante y relevante esta parte de la clase, porque aunque parezca raro, a veces nos confundimos digo, la clínica no es fácil y a veces podemos corregir nuestras impresiones diagnósticas iniciales, ¿no? De pasar de secundarios a primarios o viceversa. El DSM-5 nos habla de trastornos mentales primarios y trastornos mentales secundarios. Ahí están los inducidos por sustancias. También recuerden, puede haber trastornos mentales secundarios a condiciones médicas. Vamos por el tema de la clase, nada más hablar a estos. Siempre destaca el DSM-5 para llamarle un trastorno mental secundario inducido por sustancias. Debemos de considerar que los síntomas sean mayores a los esperados, a los efectos usuales de la sustancia. Si una persona usa psilocibina, come hongos y tiene alucinaciones, y no pasa de ahí, es lo que él espera, no siente miedo, vamos, disfruta esa parte esperada de su experiencia, no es un trastorno mental secundario inducido, pero si de repente estas alucinaciones persisten 2 o 3 días, más allá de lo que sería esperado, pues podríamos decir que este uso disparó y generó un trastorno psicótico inducido. La CIE-11 que ya revisamos la vez pasada, nos indica o prevé diagnósticos para comorbilidades y les llama trastornos mentales inducidos y tenemos ahí el delirium que habitualmente lo ponemos en un lado especial porque esto corresponde a una urgencia y que normalmente es un cuadro agudo porque o se resuelve o se muere la persona, vamos, no es un estado crónico, por ejemplo, ¿no?
Tenemos, por otro lado, dice la C11, los trastornos psicóticos inducidos por sustancias, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. En el caso exclusivamente de los psicoestimulantes, también nos permite los trastornos obsesivos compulsivos o relacionados por sustancias. Y trastornos de control de impulsos inducidos por sustancias. Entonces, ¿cuáles nos faltarían aquí? Pues quizá un trastorno por sueño, un trastorno del sueño, un trastorno ¿qué podríamos decir? De la alimentación, pero no se preocupen, no lo puse en la lámina, también nos permite la C11 hablar de trastornos, de otros trastornos mentales adicionales o otros trastornos mentales a secas inducidos por sustancias, ¿no? Acuérdense de estas categorías residuales, pero estas son como las más frecuentes. Un trastorno independiente, que también le podemos llamar primario, son sinónimos, se va a diagnosticar, esta es una pequeña guía, cuando ocurren en un periodo sostenido de abstinencia o de uso ocasional de sustancias. Si esta persona dice, oye, pues sí, yo tuve un problema de cocaína hace 5 años, pero llevo 5 años de abstinencia y ahorita estoy deprimido, pues no le voy a achacar esa depresión a ese consumo. Es un trastorno independiente del estado de ánimo, un trastorno primario, podríamos decir. Este es muy fácil de ubicar, ¿no? Este, pero ahí no podemos decir un trastorno secundario. Si la persona está usando ocasionalmente sustancias, tampoco podríamos decirlo, porque pues es un uso que normalmente ya tiene tiempo atrás, pero con una característica que no le ha generado ningún otro problema, ¿no? También dice aquí, si esta persona tiene un trastorno mental que empieza por lo menos 2 semanas antes del inicio del consumo fuerte de sustancias, puede ser independiente y ahí ya se nos puede complicar el problema. Si nos dice la mamá, ay, doctor, lo traigo porque oye voces. Y cuando lo descubrió hace 2 semanas, 3 o 4 semanas, y hace una semana le encontré esto, marihuana, ¿no? Pero la mamá pues no tiene idea de si la marihuana le empezó hace 4 semanas o apenas le empezó, es decir, estas son como cosas que nos pueden confundir, ¿no? Si logramos ubicar que esta persona empezó a tener alucinaciones 2 semanas antes de que se le ocurriera fumar marihuana, porque una voz le dijo fuma marihuana, estoy imaginando un caso clínico, pues sería un trastorno psicótico independiente, ¿no? Y también aquí lo que sigue, esta pequeña parte del párrafo ha generado ciertas polémicas. Dice, un trastorno independiente es aquel que continúa 4 o más semanas después de suspender el consumo. Entonces, esto clásicamente así se ha definido, pero con el cristal, el uso de cristal, hemos visto que en personas que no tenían ningún tipo de trastorno psicótico, después de consumir, de tener normalmente consumos ya muy problemáticos, pueden tener trastornos psicóticos que persisten más allá de las 4 semanas y por lo tanto serían independientes de acuerdo a esta definición, pero si sabemos la historia clínica, pues son secundarios al uso de sustancias, ¿no? Dice aquí que el cuadro independiente tiene que presentarse una porción significativa de él cuando los efectos esperados de la intoxicación o abstinencia no han ocurrido, es decir, tampoco está relacionado estos síntomas afectivos de ansiedad, de psicosis, en estos episodios, en el transcurso de una intoxicación o abstinencia, ¿no? Y los trastornos inducidos serían justo lo contrario. Ocurren, por ejemplo, cuando hay un periodo de uso excesivo de sustancias, cuando se incrementa el uso,
cuando accidentalmente uso una tableta que contiene el doble de lo que contenía la tableta que usé la semana pasada. Recuerden que en el mercado ilegal no vienen con gramajes exactos. Entonces hay varias posibilidades de este consumo excesivo. No todo necesariamente tiene que ser voluntario y consciente, ¿eh? Esto grábenselo también. Y dice, bueno, el trastorno inducido ocurre en las 4 semanas siguientes no ocurre a la siguiente, perdón, me estoy haciendo bolas como siempre, un trastorno inducido ocurre, más bien aquí debería decir, no ocurre en las 4 semanas siguientes a la suspensión del uso, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo como siempre, perdón mi TDAH, en las 4 semanas siguientes a la suspensión del uso, es decir, tiene que ser muy relacionado con esto, pero ya les decía el caso del cristal, ahí es donde me hice bolas, ¿no? Dice el siguiente párrafo, la sustancia consumida debe ser relevante para el desorden, es decir, los efectos pueden causar síntomas idénticos al trastorno valorado. Si estamos viendo una sobreexcitación, no podemos decir que es por un uso por ejemplo, de depresores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la sustancia consumida debe de ser relevante para el desorden y los síntomas deben de ser mayores a los esperados por la intoxicación o la abstinencia. Entonces, un trastorno inducido es aquel que lleva a tener estos síntomas y que son mayores, persisten, duran más que lo que dura el simple efecto esperado o el efecto normal de la intoxicación o la abstinencia. Lisbeth, seguramente a ti se bolas, levantaste la mano, ¿Qué tal, podemos doctor? hacer. Solo, disculpe, solo una pregunta. Es que menciona acá eh, em, un uso excesivo de un periodo de uso excesivo de sustancias, pero más o menos de cuánto podría ser ese periodo de uso excesivo. O sea, digamos, ¿hay un punto de corte de tiempo o de... eh, in- Claro, eso no hay un corte de tiempo y muy buena pregunta. En la clínica lo podemos, como decía, desde el primer consumo, ¿no? Alguien que nunca había probado cristal va a un lugar, le ofrecen y ese día tiene un consumo, un cuadro psicótico que va más allá de lo esperado. Todos los demás se quedaron divirtiéndose, teniendo sexo, etcétera, y esta persona se psicotizó y tuvo un cuadro mucho mayor de lo esperado, digamos, incluso por una misma cuadro de intoxicación cuando la gente le da la taquicardia, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí hasta mencionábamos, voy a usar otro ejemplo, pudiera ser el de la cocaína, que es menos fuerte que el cristal, entonces que requiera 3 o 4 semanas, estoy exagerando como siempre, de uso continuo para producirme la psicosis, la paranoia y también eso entonces es un trastorno inducido porque sucedió en este consumo excesivo de la sustancia por 4 semanas, ¿no? Entonces no hay un periodo, no son periodos claros, inclusive si nos vamos a las CIE 11 o, al DSM-5, pues ellos se concretan mucho a los cuadros inducidos como agudos, los que ocurren pues muy cercanos a el uso de las sustancias, pero también recuerden, hay estos trastornos secundarios que persisten más allá de la suspensión, ¿no? Entonces, no hay límites de tiempo, no hay corte todavía y justamente esos son temas que ameritan estudio porque hasta qué punto es un efecto esperado, es la otra definición que les quería decir, ¿no? Si alguien usa una fuerte cantidad de hongo, de psilocibina, pues va a tener un fuerte cuadro alucinógeno, pero si esta persona es lo que esperaba, y digo, y no se le sale de control y se pone psicótico total, que ya no pueda controlarlo, etcétera, pues son efectos esperados.
¿Cuál es el límite del efecto esperado? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de la historia personal, de lo que sabemos de la sustancia, de las dosis, dosis-efecto de las sustancias. Entonces, lo que aquí yo en estas láminas quiero destacar es que hay trastornos independientes. El mejor ejemplo que podríamos usar, y vamos a hablar de ello más adelante, son tener TDAH, ¿no? El TDAH no es causado por el uso de las sustancias, normalmente suele ser un trastorno independiente que puede ser diagnosticado antes, durante o después del uso de las sustancias, de problemas por el uso de las sustancias, y es independiente en la medida en que aunque la persona deje de usar sustancias, pues va a seguir teniendo como su evolución normal, ¿no? Ese sería para mí un ejemplo de trastorno independiente muy claro, ¿no? No todos son así de claros. El trastorno inducido, para mí un ejemplo muy claro es todas las psicosis derivadas del uso de metanfetamina, que son agudas, pero también algunas persisten a lo largo de semanas o meses a pesar del consumo o, como suele ser el caso, pues estas personas siguen consumiendo esporádicamente con mayor o mayor frecuencia, entonces viven como en una especie, yo le llamo la burbuja psicótica de la metanfetamina, ¿no? Van a trabajar todos los días, hacen sus cosas, tal, se suben al metro, pero llegan a su casa y revisan sus almohadas a ver si no hay micrófonos. Eso pasa, esas psicosis raras, así como cronificadas. Y los efectos esperados es justo eso, ¿no? ¿Qué espera una persona? Relajarse, dormirse, estimularse, excitarse sexualmente, etcétera. Y hay que distinguir de eso. Aquí los trato de resumir para no hacernos más bolas. En los trastornos independientes muchas veces hay historia del trastorno en ausencia del consumo de sustancias. Muchas veces encontramos mayor carga familiar o antecedentes familiares. A veces aparece la sintomatología durante la fase o una fase de consumo estable. Dice, oye, este cuate llevaba 5 años consumiendo cannabis y ¿por qué ahorita empieza a tener esta sintomatología, ¿no? Pues pudiera ser un trastorno entonces independiente. Eh, Recuerden que ahí es difícil también discriminar entre el efecto acumulativo de la cannabis. Todo eso se lo señalo no porque yo tenga las respuestas, sino porque son las dudas que pueden ir surgiendo justo de todo esto, ¿no? Y también un trastorno independiente puede ser aquel que tiene una sintomatología clara después de la abstinencia, ¿no? Y les decía, el caso del TDAH es muy fácil de entender. El DSM-5 nos habla en el caso de los trastornos inducidos por sustancias, pues estos, la demencia, bueno, el delirium, como ya decíamos, la demencia, que esa no la incluye, por ejemplo, la CIE 11, y tenemos casos de demencia, por ejemplo, por Wernicke-Korsakoff, el famoso síndrome de Wernicke-Korsakoff, es un tipo de demencia secundaria al uso crónico y a la falta de vitaminas, el trastorno amnésico persistente, que es otra variante, el trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno del estado de ánimo, de ansiedad, trastorno sexual y trastornos del sueño. También la DSM-5 pone un trastorno perceptivo persistente por alucinógenos que a mí nunca me ha quedado claro, pero sí me ha quedado claro en muchos pacientes un trastorno psicótico persistente por metanfetaminas. Voy a pasar a hablar acerca de esto de independiente y dependiente. Hay algunos estudios que se han hecho. Vamos a hablar en la próxima sección de algunos estudios muy rápido. El grupo de Marta Torrens, para quien en un futuro quiera irse a Barcelona a estudiar patología dual, pues hay un grupo muy fuerte dirigido por ella que han desarrollado instrumentos como este PRISM, que sirve justo para evaluar la patología dual en pacientes, bueno, obvio, psiquiátricos con uso de sustancias.
en este estudio que se llama Estudio Madrid, que tiene varios reportes. Este reporte únicamente trataba es un análisis secundario de 629 usuarios de usuarios de sustancias ilícitas que acudieron a centros de tratamiento, y es un estudio transversal, nada más como tratando de discernir a través de esta entrevista qué fue primero, el trastorno mental o el trastorno psiquiátrico, y decir cuál fue independiente o inducido, ¿no? En Europa, en Barcelona, bueno, el uso de cannabis o alcohol precedió al uso de heroína y cocaína. Aquí podríamos quizá cambiar heroína por metanfetamina, y yo creo que podría aplicarse. No hay estudios semejantes en México. También en México es un área virgen prácticamente en cuanto al estudio de la patología dual. 83.9% de los participantes cumplió criterios para dependencia para más de una sustancia a lo largo de la vida. Entonces, como ven, es una muestra pues con un nivel de consumo ya eh, dependiente. Señala, por ejemplo, que aquellos que acudían por uso de éxtasis tenían un patrón diferente. Esto también podríamos verlo aquí en México, los que se van a fiestas raves, que van en este circuito de música electrónica, pues suelen usar más unas sustancias, pero evitan la cocaína, el crack, la metanfetamina, ¿no? Yo creo que hay semejanzas culturales en ese sentido. Y también señalar la alta comorbilidad, como la veremos en otros estudios, ¿no? Estos altas comorbilidades fueron sobre todo en trastornos depresivos, ansiedad y trastornos antisocial o límite de personalidad. Y señala aquí que 63% de los diagnósticos en eje 1, como los que podemos ver arriba, fueron independientes. O sea, de acuerdo a este estudio, las personas padecían esto desde antes de su consumo, precedía a veces por meses o por años, y que estos trastornos, algunos sabemos que pueden ser crónicos, como los trastornos de personalidad, y muchos trastornos depresivos y de ansiedad suelen tener un curso crónico a lo largo de la vida, con altas y bajas, pues precedieron a los trastornos por uso de sustancias. Esto es importante llevarlo a la clínica, a la práctica, para explorar antes del uso de las sustancias cómo estaban estas dimensiones de la persona. Los trastornos de ansiedad y afectivos, señalaba, fueron con más frecuencia independientes, y los trastornos psicóticos en este estudio fueron en su mayoría inducidos. O sea, primero hubo consumo y luego hubo trastorno psicótico. Decíamos, en este grupo particular europeo, en Barcelona, pues los trastornos del estado de ánimo se concentraron en una población muy particular, y los trastornos de ánimo independientes fueron muy frecuentes en pacientes en unidades de desintoxicación. Es un hallazgo, no sé por qué haya sucedido eso, pero eso encontraron por allá. En México no tenemos desafortunadamente mucha información al respecto. Por cuestiones de tiempo avanzamos, les comentaba que son pocas láminas de cada tema. En el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y uso de sustancias, contamos con muchísima información y mucha literatura. Este estudio que vemos acá es un estudio canadiense hecho también en muestras epidemiológicas. Es un análisis secundario de la muestra de las personas que respondieron la Canadian Community Health Survey Mental Health del año, el año no lo tengo por aquí, acá viene 22, están reportando 21, 20 posiblemente. Son solamente personas de jóvenes, les dicen ellos, de 20 a 39 años. Yo no estoy en esa categoría definitivamente. Y hubo 680 controles versus 270 personas con diagnóstico de TDAH. ¿Y qué encontraron? ¿No? Buscaban la asociación entre uso de alcohol y sustancias en personas con TDAH. Encontraron que una de cada dos personas adultas
en este rango de edad con TDAH tuvieron algún trastorno por uso de sustancias versus una de cada 4 personas en este mismo rango de edad que no tuvieron TDAH. Esto pues es un incremento en el riesgo muy, muy significativo y en la presencia ya del consumo. El diagnóstico de TDAH incrementa el riesgo, ya contar con este diagnóstico per se, incrementa el riesgo de tener trastornos por uso de alcohol, por uso de cannabis y por trastornos por el uso de cualquier otra sustancia. Los ORs, los odds ratio, que es como un tipo de estadística que nos habla de riesgos, nos dice que tiene 1.338 veces más de riesgo de tener. Esto no es mucho, pero por ejemplo, si hablamos de 2 veces más, quiere decir que tengo 200% más de probabilidades de tener esta asociación, ¿no? Entonces, encontraron otros factores asociados a esta patología dual, el ser de sexo masculino, el haber tenido un abuso sexual infantil, el haber sufrido en algún momento violencia doméstica, una historia de depresión o ansiedad y una historia o consumo actual de tabaco. El tabaco, como ven, se presenta, insisto, no es un factor casual, pero sí son factores o elementos asociados que siempre hay que investigar. En este otro estudio que pertenece a este consorcio internacional llamado ICASA, el International Collaboration on ADHD and Substance Abuse, tiene varias publicaciones en un estudio transversal que se los puse ahí en los artículos en su carpeta, con 3.500 personas en tratamiento de 47 sitios en 10 países. Se utilizó el ASRS, también un instrumento de solo 6 ítems que les recomiendo usar en todos sus pacientes. Este otro instrumento para el diagnóstico de TDAH, el ASRS, es para orientarnos en cuanto al diagnóstico de TDAH. Esta es una entrevista con más ítems, un poco más compleja, y el Mini Plus para diagnósticos del DSM-4. Vemos que la prevalencia de TDAH en adultos cuando buscan tratamiento para uso de sustancias, que es la población que estaban investigando, va desde un 7.6 en Hungría hasta un 32% en Noruega, y en todos estos países, en los 10 países básicamente europeos, la prevalencia de TDAH en la población general, el porcentaje referente es 2.5%. Entonces, como vemos, hay una mayor prevalencia de TDAH en aquellas personas que van a buscar atención por trastornos por uso de sustancias. Y yo les puedo contar en mi experiencia, y es algo que hay que aprender y hay que aprender a integrarlo muy consistentemente en la práctica, pues que muchas veces se nos va de así, ay, el TDAH, ¿no? Porque ella es muy adulto, porque es mujer, porque es de tanto el consumo que entonces el consumo nos eclipsa todo lo demás. Pues lo que sabemos es de que hay una alta prevalencia. No voy a hablar ahora, por la brevedad del tiempo, de los trastornos psicóticos y uso de sustancias. Eh, en el caso de la cocaína, que por muchos años fue el psicoestimulante de mayor uso en polvo o crack. Hay muchos estudios, voy a hablar primero de cocaína para luego pasar a metanfetamina. En el caso de la cocaína, muchos de los síntomas principales pues son la paranoia y la suspicacia. En el caso del cristal, sí llega a haber más alucinaciones auditivas, táctiles y en algunas ocasiones visuales. En el caso de la cocaína no es tan frecuente. Vemos que en el caso de la cocaína, en aquellas décadas, fines de los 90, principios de los 2000, cuando todavía era una moda, pues las personas, pacientes que usaban cocaína presentan paranoia en una alta frecuencia.
También suelen tener más hospitalizaciones por paranoia y síntomas depresivos. Hay una gran comorbilidad triple, síntomas psicóticos, síntomas depresivos y uso de sustancias. Y esto, el inicio rápido de síntomas que se incrementan con el uso es una cosa progresiva que se llama sensibilización. Esto lo vamos a ver en metanfetaminas y lo vamos a ver en neurobiología, pero de una vez vayan recordando el término sensibilización. Nos explica el hecho de que una persona que ya había tenido síntomas ansiosos, psicóticos o afectivos por el uso de una sustancia, particularmente psicoestimulantes, y los deja de usar, cuando los vuelve a usar se instalan estos síntomas de una manera mucho más rápida, no tienen que pasar semanas nuevamente de consumo para que los vuelva a tener. Ese fenómeno se llama sensibilización y lo vemos con frecuencia en la clínica. Bueno, aquí vemos diferentes, este es una revisión, por eso vemos diferentes porcentajes que van desde el 29 al 53%, acá nos hablaba hasta el 84%. Voy a continuar porque quiero llegar más bien a la metanfetamina. Ustedes van a toparse en sus pacientes mucho más frecuentemente con la metanfetamina en la mayor parte del país, quizá en Guatemala pueda haber todavía mucho más impacto de la cocaína y de la cocaína base, inclusive de la pasta base, que no llega a México, pero en México tenemos este problema de uso de metanfetamina. En este estudio, que no se los puse, digo, si alguien lo quiere, se los puedo mandar, y en este otro, pues nos hablan de una prevalencia compuesta de 36% de frecuencia de psicosis en usuarios de metanfetamina, que varía desde el 7 hasta el 76%, dependiendo del estudio y del escenario donde se haya hecho este estudio. En muestras no clínicas, por ejemplo, vemos que el porcentaje es de 13%, y en muestras donde ya hubo diagnósticos de trastorno por uso de metanfetamina, vemos que 43% de las personas han tenido algún tipo de psicosis. El promedio también se ha analizado para que aparezca el primer cuadro psicótico, dice aquí, es de 1.7 años, pero esto es un promedio, ya que hay personas que pueden tener cuadros psicóticos desde el uso inicial y obvio que también a lo largo de los años, aunque hayas no tenido cuadros psicóticos previamente, en algún momento dado los puedes tener. Si una persona usara diario metanfetamina, tiene 48% de probabilidades de tener psicosis en 16 días. Digo, aquí en este estudio no sé qué tanta metanfetamina le dieron, pero yo he visto casos de que con un uso único ya están psicóticos. Ya pasamos, como se dieron cuenta muy rápidamente, la psicosis. Hablemos rápidamente de la cannabis. La cannabis, una de las comorbilidades que más se ha estudiado no es la psicosis, como a veces parece, sino la ansiedad. Este fue el primer estudio, lo puse porque me lo encontré en algún momento y me pareció interesante, un estudio de caso del año 1971, donde se hablaba de la ansiedad después de fumar marihuana. Y es un fenómeno quizá subestimado por muchos, quizá me voy a quedar en ya que pues es pasajero, normalmente pasando el efecto agudo de la cannabis suele desaparecer. En algunas personas que consumen accidentalmente cannabis, por ejemplo, en un pastelillo, y no son personas experimentadas, pueden tener un cuadro de ansiedad, de mucha angustia que les dura horas, pero va a ceder, y si les damos un ansiolítico va a ceder más rápido, que si la ha fumado, ¿no? Entonces, esto depende del tipo de cannabis, de la experiencia del usuario, pero también y no lo tengo aquí por falta de tiempo, se ha asociado el uso crónico de cannabis, eso quiere decir personas experimentadas, personas que ya están habituadas a sus efectos,
se ha asociado con mayor presencia de trastornos de ansiedad y de trastornos por crisis de angustia. Entonces, esta relación se ha estudiado desde hace mucho tiempo. La otra que se ha estudiado mucho es esta relación con la esquizofrenia. No sabemos, en alguna época hasta en los diarios decía, la esquizofrenia produce, la cannabis produce esquizofrenia, perdón, pero lo que sabemos hasta ahora con algunos estudios es de que adelanta el inicio de la esquizofrenia. Lo sabemos por estudios de gemelos, por estudios en donde se le puede dar un seguimiento a lo largo del tiempo a las personas, de cohortes, y pues eso, otras complicaciones que se pueden asociar ya con el uso de cannabis durante la esquizofrenia, cuando una persona tiene esquizofrenia, son episodios psicóticos agudos, más frecuentes, mayores alteraciones cognitivas y conductuales, mayores problemas en cuanto a la sintomatología positiva y negativa en general, menor apego a terapéutico, más hospitalizaciones, etcétera, ¿no? Volvemos a España, a este otro estudio, hecho también, pues, en parte por el equipo de la doctora Marta Torrens y del doctor Néstor Serman, y vemos los porcentajes, las prevalencias de trastornos mentales en el eje 1, señalan aquí, en personas que tienen abuso o dependencia actual de cannabis, una muestra de 135 usuarios, a quienes se les aplicaron diversos instrumentos, y ahí tienen las prevalencias. 66% tuvo algún trastorno mental, o sea, las prevalencias son altas, significativamente vemos aquí el riesgo suicida, el trastorno bipolar, los trastornos de angustia y los de ansiedad generalizada. En este estudio de la NESARC, que es un estudio epidemiológico muy grande en Estados Unidos, periódico, aquí vemos una síntesis del de análisis de datos de 43,000 participantes, y la prevalencia de trastornos mentales fue significativamente mayor en aquellos que usaban cannabis por lo menos una vez a la semana. Aquí vemos la prevalencia, 77% versus 68 a 7%, 68, 67% de aquellos que lo usaban con menor frecuencia, o sea, menos de una vez a la semana. En este estudio, esa es como dividen a los consumidores más fuertes y a los consumidores menos fuertes, ¿no? Y como son estudios epidemiológicos, pues tienen una gran potencia estadística, ¿no? O sea, sí nos hablan de una potente relación en cuanto a comorbilidad, ¿no? Las tasas de uso de cannabis y trastorno por uso de cannabis, estas dos categorías fueron particularmente elevadas en trastorno bipolar 1 y con trastornos de personalidad antisocial e histriónica. En este estudio que vemos aquí, las personas con trastornos mentales en el último año usan más cannabis, también en proporción, que aquellos que no tienen trastornos mentales, ¿no? 2,2 versus 1,6, y en este estudio se encontró que tenía una diferencia significativa. Y de acuerdo a este estudio que estamos viendo aquí, el 83% de la cannabis consumida en Estados Unidos lo es por personas con trastornos mentales en los últimos 12 meses. Este estudio es este de aquí, perdón si no se los aclaré. Entonces, vemos aquí que salvo los que tienen más de 65 años, donde la prevalencia de uso de cannabis fue muy baja, en todos los demás grupos hay un aumento de la relación, perdón, del riesgo de tener un trastorno por uso de cannabis si tengo un trastorno mental. Entonces, esto último que les decía, el 83% de la cannabis consumida lo es por personas con trastornos mentales. Veremos algo muy parecido cuando hablemos de tabaco. Un gran porcentaje del tabaco consumido, por lo menos en Estados Unidos, está siendo consumido por personas con trastornos mentales. Y para no
a dejar el tabaco. Aquí vamos a hablar, esto es a nivel global, la prevalencia de tabaco es mayor en personas con trastornos mentales y se incrementa con el número de trastornos mentales reportados en la vida, ¿no? Entonces, simplemente hay un efecto aditivo en cuanto a los trastornos mentales y también lo sabemos que, pues, muchas veces una persona a lo largo de su vida va teniendo diferentes momentos y diferentes problemas. Los fumadores, en este otro estudio, tienen el doble de probabilidades de tener un trastorno por estrés postraumático que los no fumadores, y los pacientes con estrés postraumático tienen el doble de posibilidades de ser fumadores. Los fumadores con TPT tuvieron más afectos negativos, historias de traumas, comorbilidades psiquiátricas e historia de recaídas. Y también ustedes verán que a lo largo de las clases siempre habrá un momento en que señalemos el estrés postraumático, ya que los desastres, los eventos traumatizantes, la violencia, los abusos, tienen un efecto en el desarrollo de tabaquismo y de otras adicciones, pero el tabaco, al ser una sustancia de fácil acceso, por eso es una de las principales. En esta lámina que yo hice, pues es ver muchos estudios que nos ratifican. Esto lo veremos quizá cuando tengamos la clase de tabaco nuevamente. 70-80% de los pacientes con esquizofrenia fuman. Hay una alta asociación de trastornos de la personalidad con dependencia a nicotina, son diversos estudios. Los fumadores actuales con distrés psicológico pierden 14.5 años de vida, riesgo de fumar 2 veces mayor en usuarios de cualquier otra sustancia, en fin, ¿no? Hay toda una comorbilidad muy extensa con una gama de trastornos mentales que no me voy a detener en ella. También hay una comorbilidad entre el consumo de tabaco y el consumo peligroso de alcohol. Y esto, pues es otra análisis, otro estudio que me pareció muy interesante y que a veces, pues nosotros podemos ver a los pacientes quizá por alcohol y no ver el tema de tabaco. También por eso les señalo todo esto. Algo que vemos en estudios de cohorte es que cada vez son más. En 1930, que estaba de moda fumar y fue la época de los años dorados del cine de Hollywood y todos salían fumando, pues era normativo el tabaquismo. Ahora lo fuman en mayor proporción personas que tienen depresión mayor, tienen dependencia al alcohol, son los fumadores actuales. Y pues también no quiero ya aburrirlos con más láminas que simplemente nos destacan también la asociación que hay de depresión y ansiedad, en particular del uso de tabaco en jóvenes, ¿no? Entonces, las comorbilidades nos las vamos a encontrar en todo momento, también con suicidio. Ay, solo tengo una de suicidio, en donde pues hay millones, estoy exagerando, de estudios que hablan de esta correlación en muchos sentidos, tanto antes como después, como durante. El uso de sustancias está asociado a esto. Y cuando nosotros vemos a los pacientes, tienen por muchas razones pues más riesgos de tener alguna posibilidad de ideas, pensamientos, planes o actos suicidas, porque cuando nosotros los estamos viendo, cuando llegan con nosotros es porque normalmente tienen una crisis en su vida, porque han estado esperando durante años y de repente se les junta la crisis y ya los dejó la esposa, ya perdieron el trabajo, están consumiendo de una manera bastante descontrolada y entonces siempre debemos de recordar que debemos explorar el suicidio, las ideas de suicidio en nuestros pacientes. Y ya para terminar,
Estos tips pues hablan de una serie de condiciones necesarias para poder implementar un tratamiento en personas con comorbilidad. Se las voy a leer. Aplicar una perspectiva de recuperación. Esto quiere decir que es una perspectiva a largo plazo, entendiendo que hay altas y bajas en el camino y que por recaer o por no avanzar lo suficiente, no quiere decir que siga en este proceso de recuperación. Debe de adoptar un punto de vista multiproblema, que ese es un problema. Normalmente nos enfocamos a la sustancia. Y usaste 5 gramos más, le encontraron una bolsita en el pantalón y no nos enfocamos a todos los problemas del individuo. Hay que enfocarnos en la persona y en toda la multiplicidad de temas que tiene. A veces debemos de entender esto, un tratamiento tiene etapas, el enganche temprano, la estabilización y persuasión, el tratamiento activo y el mantenimiento de la atención. Siempre donde hay más pérdidas es en el enganche temprano. Hay infinidad de pacientes que van a una sola consulta o quizá dos y perdemos el resto. Y eso todavía no es un inicio de tratamiento. Todavía no hemos enganchado al paciente, ¿no? Debemos entender estas etapas, atender de una manera específica, concreta y puntual problemas que tenga el paciente de vivienda, de insomnio, ¿qué les puedo decir? De problemas familiares. Siempre tenemos que enfocarnos en lo que está viviendo esa crisis particular que lo trajo ahora. Debemos siempre de considerar posibles déficits cognitivos y funcionales de la persona y utilizar sistemas de apoyo para mantener y extender la efectividad del tratamiento. El tratamiento integrado, como les decía, es diferente al tratamiento secuencial o serial, que suele ser el más común. Hasta que te cures de la depresión, vemos tu problema de tabaquismo. O hasta que dejes de beber, vemos tu problema de depender depresión o de insomnio. O los tratamientos paralelos, que es cuando va con el psiquiatra a algún lado o el que le atiende el problema de adicciones y su tema de salud mental lo tiene que atender en otro lado. Muchos sistemas funcionan así, sistemas de salud. Adicciones está incluso en otro edificio, incluso a veces a 2 kilómetros de distancia, y se ven como temas paralelos. El tratamiento integrado es lo que yo espero que ustedes puedan aplicar con todas estas clases al contar con elementos que les permitan darle un tratamiento efectivo a las personas con trastornos comórbidos. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones para el tratamiento médico y psicoterapéutico del TDAH comórbido con trastornos por uso de sustancias, que podrán ver en el consenso internacional que se encuentra en su carpeta, pero solamente destaco que dice que siempre debemos integrar farmacoterapia con psicoterapia. Dos, que podemos usar los tratamientos habituales para TDAH y que los podemos usar en cualquier momento, incluso de alguna manera nos dice que debemos de hacerlo lo más pronto posible y nos dice también que de acuerdo a la revisión que hacen para generar esta guía hay, si tenemos cuidado, si vigilamos al paciente, pues hay poco riesgo de que se abuse o se desvíen los psicoestimulantes prescritos. Con esto, esta ya la pasé, con esta termino para concluir justo a tiempo y yo tengo tiempo, así que podemos